Bueno, vamos a dar inicio a la charla en el escenario de emprendimiento, el porqué de la tecnología por Ricardo Romero, Mara Espadeto, Victoria Besio y Melissa Sieri. Ellos son un equipo docente de diseño industrial del Instituto Tecnológico Beltrán. Denle un muy fuerte aplauso, chicos. Hola. Bueno, buenos días. Nosotros somos un equipo docente de diseñadores industriales. Somos Melissa Sieri, Mara Espadeto, Victoria Besio y Ricardo Romero. Somos de distintas universidades nacionales y somos un equipo docente del Instituto Tecnológico Beltrán. Este instituto tiene como características que hace mucho hincapié en la tecnología y en la formación para el trabajo. La educación tecnológica resulta ser una cuestión primordial para nosotros y lo ubicamos en un nivel de excelencia, buscamos la excelencia en la educación. Bueno, a pesar de venir de distintas universidades y de tener distintas edades, distintas trayectorias, además de tener en común nuestra formación como diseñadores, también tenemos en común una cuestión que nos acompañó en nuestra formación, que es la de preguntarnos el porqué de las cosas. Eso que generalmente está presente en los niños, que viven preguntando el porqué. Bueno, esta situación se nos hizo presente durante nuestra formación y es algo que nos sigue acompañando. Preguntarse por qué abre muchos caminos y a la vez se nos adelanta a otra pregunta, que es la pregunta del cómo, que es la que generalmente nos solemos hacer cuando pensamos en cuestiones tecnológicas o lo que comúnmente se suelen preguntar los tecnócratas, ¿sí? Algo que nos preguntamos cómo se hace, cómo se hizo, cómo podemos mejorar esto. Y sin embargo, no estamos muy adelantados a la pregunta del por qué. La tecnología, ¿por qué? Vemos dos situaciones de aplicación tecnológica muy clara, ¿sí? Y sin embargo, en esta situación podemos preguntarnos por qué la aplicación de tecnología, por ejemplo, para una destrucción tan grande como es la situación de Hiroshima, y creo que vamos a coincidir todos en que es una situación donde es algo, digamos, con un impacto totalmente negativo. En cambio, podemos ver la tecnología porque aplicada a situaciones que proponen la mejora de la calidad de vida de las personas. Preguntarnos si la tecnología mejora nuestra situación, nuestra calidad de vida, y si eso depende de la tecnología o depende del ser humano, ese uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida. Preguntarnos estas cosas también nos abre los caminos para poder cambiar esas situaciones, para no tomar la realidad como viene y considerar que la tecnología es de esa manera. Nos permite poder dar lugar a nuevas situaciones. Digamos, nuestra charla va a tratar sobre eso, sobre ver por qué la tecnología. Y nos pareció interesante poder empezar a diferenciar estas situaciones y preguntarnos por qué en esos casos también. Y consideramos, bueno, que lo fundamental es empezar a ver qué es la tecnología a partir de este enfoque. ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos sobre tecnología? Lo primero que hicimos, o qué es lo que uno generalmente hace cuando necesita saber un concepto o algo, bueno, buscamos en Google, ¿verdad? Y esto fueron las imágenes que nos aparecieron en primera instancia. Generalmente relacionamos siempre la tecnología ¿con qué? Con las cuestiones informáticas, con las cuestiones electrónicas. Sin embargo, nosotros consideramos que no es eso solo, que es mucho más profundo cuando hablamos sobre tecnología. Bueno.
la idea es empezar a buscar... No. La idea es empezar a buscar realmente un significado o una definición más... Lo vas a tener que agarrar. Ah, acá, este. Hola. La idea es entonces buscar un término o una definición tal vez un poco más académica, pero que empieza a enmarcarnos un poco más y saber exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de tecnología. Dentro de lo que es los términos más reconocidos o lo que es el acuerdo más popular o el acuerdo más importante que hay acerca de qué es la tecnología, es esta definición que dice que es un reordenamiento de ciertas partes del mundo físico que colectivamente modificamos para satisfacer necesidades o deseos. Y un poco más ahondando en una cuestión para comprenderla mejor, nos referimos también a este señor que se llama London Wiener, que es un norteamericano que ha investigado bastante sobre la tecnología y la sociedad, la relación que hay entre tecnología y sociedad. Y Wiener define 3 niveles. Primero, el nivel de los artefactos, que es el de los objetos o los elementos que nosotros tenemos a mano, que nos ayudan a vivir todo el tiempo. Luego, el nivel de los procesos, que hace referencia más que nada a las implicancias técnicas, pero que no hacen sino los artefactos, sino la manipulación. Y las formas de organización social, que son contenedoras de esos procesos y de esos artefactos. Ahora, como reflexión, ¿sería posible la vida humana sin tecnologías? Imaginemos, por ejemplo, que queremos distraernos del mundo tecnológico de la ciudad y nos vamos de paseo a un lugar muy natural. Por ejemplo, este espacio en la montaña, nos vamos con pocos elementos, dejamos el celular, dejamos la tecnología electrónica, que por unos días podríamos dejarla, y nos vamos a la montaña y acampamos. Aún así, inmediatamente estaríamos necesitando un artefacto, por ejemplo, como la carpa, que nos proteja. Además también, aunque nos despertemos no con una alarma, sino con el sol, por ejemplo, aún así, cuando tenemos que preparar el desayuno, los alimentos o cualquier actividad, empezamos a ver que hay una serie de artefactos que no son imprescindibles, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos elementos muy, muy sencillos. Prender un fuego simplemente no puede hacerse, por lo menos en nuestra historia, en nuestra instancia en la humanidad, nosotros no podríamos, a esta altura de la civilización, prender un fuego con un palito y una piedrita. Necesitaremos un fósforo o algún elemento que nos pueda ayudar. Entonces, la idea es un poco comprender o hacer llegarles la idea de que es imprescindible para el ser humano la utilización de artefactos para poder llevar adelante su vida, al menos en esta etapa de su historia. Fíjense, por ejemplo, acá vemos gente que se va de camping, se va de campamento, la cantidad de elementos que tiene que llevar consigo, ¿no? Si bien se van a disfrutar de un día a lo mejor, o de unos días en la naturaleza, se llevan una cantidad de elementos que es como si fuera una mudanza, ¿no? Entonces, hay una definición de Italo Calvino que nos dice, cada hombre es el hombre más las cosas que lo acompañan, ¿sí? Es como cuando nos mudamos, por ejemplo, si le hacemos una mudanza, y si alguno de ustedes se ha mudado alguna vez, lo habrá podido comprobar, la cantidad enorme de elementos que tiene que transportar, porque supone que todos son absolutamente imprescindibles, aunque algunos los tenía olvidados de hacía mucho tiempo, sin embargo, los asumimos como imprescindibles. Ahora vamos a pensar en un artefacto. Pensemos en un tenedor, ¿sí?
Si nosotros estamos, por ejemplo, en una reunión familiar, una reunión de amigos, comiendo un asado, tranquilos, sería muy difícil que nos pongamos a pensar cuáles son las estructuras que hicieron posible que ese tenedor lo podamos tener en la mano, ¿no? Desde el minero que está encontrando la veta en la montaña, un sistema de transporte, estructuras comerciales, los moldes, la fabricación, la siderurgia, ¿sí? Todos esos elementos hicieron que nuestro tenedor pudiera estar en la mano, pero nosotros no lo podemos, por una cuestión de economía mental, no podemos estar al tanto todo el tiempo de los objetos que utilizamos, de toda esa trayectoria de cuestiones que hicieron que fuera posible. Ahora, ¿qué pasaría si el objeto ese deja de funcionar? Por ejemplo, ¿qué pasaría en este momento acá si se corta el suministro eléctrico? Entonces ahí sí pasamos a ser conscientes de que estamos dependiendo de una estructura tecnológica, tanto como cuando deja de funcionar, como cuando cambia rápidamente su interfaz o cambia rápidamente su forma de utilizarlo. Entonces, lo que estamos viendo que el hombre se va constituyendo a partir de los objetos que utiliza, no solamente de los artefactos, sino también de las prácticas que lleva adelante todo el tiempo. Por ejemplo, escribir, por ejemplo, manejar, cocinar, son todas técnicas de alguna manera, prácticas que llevamos adelante seguramente sin darnos cuenta. Seguramente hemos aprendido muchas de estas cosas y no recordamos el momento en que lo aprendimos, porque lo tenemos tan incorporado dentro de nuestro ser que lo asumimos como algo natural. Ahora, esto entonces nos estaría dando la pauta se me escapó. Nos estaría dando la pauta de que el hombre no es solamente un ser, digamos, natural, sino que además está constituido por tecnología. La tecnología constituye a la sociedad y al mismo tiempo también la sociedad está siendo constituida por la tecnología. A ver. Bueno, entonces, esa condición que hace que el hombre esté constituido por tecnología o la sociedad constituida por tecnología y al mismo tiempo también la tecnología constituida socialmente o construida socialmente, nos hace suponer que somos seres sociotécnicos. Y esa condición de sociotécnico también nos lleva a pensar que hay algún tipo de relación entre la tecnología y el poder, o la tecnología y las formas en que la sociedad se va organizando, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces en esta diapositiva? Que justamente... Pero no me saques esta. ¿Qué pasaría acá, por ejemplo? Tenemos elementos que son tecnológicos, indiscutiblemente tecnológicos, un hacha, y tenemos un avión. O mejor dicho, tenemos dos hachas y dos aviones. Una de las hachas tiene una característica muy particular, o las dos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué características tendrían? Con las dos se puede, por ejemplo, cortar un tronco, pero también una de ellas, especialmente, está especialmente diseñada para la guerra. Lo mismo pasa con los aviones, ¿sí? Entonces, nos preguntamos esto: ¿la tecnología por sí misma puede ser buena o mala? O mejor dicho, ¿la tecnología por sí misma hace el bien o hace el mal? Porque estamos viendo dos paradigmas completamente contrapuestos, ¿no es cierto? Un hacha que sirve para cortar leña con la cual nos podemos calefaccionar o podemos cocinar nuestros alimentos, pero al mismo tiempo también sirve o servía para la guerra. Entonces, a partir de esa idea es que comenzamos a pensar, y también a partir de lo que establece Wiener como paradigma, es que los productos, los artefactos, los objetos
tienen alguna característica política en su construcción, ¿sí? Digamos, la visión de la tecnología como una construcción meramente dependiente de la propia dinámica de la ciencia o de la investigación y alejada, gracias, y alejada de cualquier caracterización o de cualquier situación social, es ya una característica que ya no se puede, ya no es viable seguir pensándola, ¿no? Para ilustrar esto tenemos el ejemplo de lo que fue el auto eléctrico. En Estados Unidos en 1915 había más cantidad de autos eléctricos que autos a nafta. Luego pasaron unos cuantos años hasta que, por acción de las luchas por la restauración del medio ambiente, digamos, hicieron que una regulación para las industrias automotrices obligaran a que a partir de 1990 las automotrices tuvieran que producir al menos un 2% de esos autos con emisión cero. Y a partir del 90, avanzando cada 5 años, avanzaba ese porcentaje hasta llegar al 10%. La industria automotriz comenzó a desarrollar estos autos. El que ven ahí a la derecha es el EV1, que es un producto de General Motors del año 2000, pero a continuación aparecieron algunas presiones de corporaciones que estaban vinculadas a un factor de poder muy importante, que es la energía. ¿Qué pasaba con estas empresas? Bueno, obviamente veían peligrar su continuidad, porque el establecimiento o la popularización de un auto eléctrico haría que no se consumieran combustibles. Entonces, comenzó una lucha que se dio en varios lados, entre ellos el comercial, en la cual las propias empresas, las propias fabricantes de autos, las propias automotrices, negaban o trataban de no vender sus autos, los alquilaban. No se vendió ninguno de estos EV1, solamente se hizo un contrato de alquiler con caducidad. Entonces, en medio de del lobby que empezaron a establecer estas corporaciones, terminaron logrando que la producción de autos no sea obligatoria en un porcentaje, sino que fuera a demanda. O sea, de tal manera que si no había demanda, no se producían autos. Entonces, la General Motors hace un comercial en el cual, un comercial para publicitar este auto, el EV1, ¿no? Miren el comercial. Never saw a TV ad with an electric car scampering up the side of a hill with a good-looking man or woman draped around it. That's the way they sell cars. How does it go without gas and air? How does it go without sparks and explosions? How does it go without gears or transmissions? How does it go, you will ask yourself. And then you will ask, how did we go so long without it? The electric car, it isn't coming. It's here. ¿Qué les pareció? Pareciera ser que el comercial no es un comercial que habitualmente nosotros podamos ver en las propagandas para tratar de vender un auto, ¿no es cierto? La propia empresa estaba generándose una campaña en contra del EV1 para tratar de que, y bajo la presión de las corporaciones petroleras, para tratar de que el auto finalmente no tuviera demanda y entonces dejar de producirlo. Finalmente, en el 2003,
Se retira esta ley, no se había vendido ningún auto, los autos tenían contrato de alquiler con fecha de caducidad y terminaron en desguace. Se terminó el auto eléctrico. Esta es una historia que la pueden ver si quieren, hay una película que se llama ¿Quién mató el auto eléctrico? La pueden ver completa esta historia, es muy interesante. Pero bueno, nos parecía que ilustraba muy bien la idea esta de cuál es el factor realmente que está vinculado con el poder y con la política de los propios artefactos, ¿sí? O de la propia tecnología, cuando nos parece que es bastante neutral y propia de la dinámica misma del desarrollo tecnológico, podemos ver también a veces, o casi siempre, que en realidad está respondiendo a estructuras de poder que, si no le hacemos un análisis un poco más profundo, no la podremos llegar a ver. Este tipo de estructuras de poder aparentemente estarían encarnando, digamos, un sistema de producción que está conduciendo a la economía mundial y a la humanidad a una estructura de distribución de la riqueza que tendría esta forma piramidal, ¿no? Acá vemos una pirámide donde la enorme mayoría de la población, estaríamos hablando de un 80%, estaría excluida de ser beneficiaria de los grandes avances tecnológicos. Eso no es bueno para nadie, ni siquiera para las grandes empresas, porque en realidad también se están perdiendo de vender una cantidad enorme de bienes y servicios, ¿no es cierto? Bueno, pero sin embargo la estructura económica esta tiene esta forma y en apariencia se está profundizando. ¿Cuáles son las alternativas económicas para esto? ¿Cuáles son las alternativas que se han pensado o cuáles son las alternativas de desarrollo económico y de tecnología que se fueron pensando, estableciendo para poder minimizar este impacto o, mejor todavía, para poder lograr cambiar esta estructura? Bueno, se empezó a pensar en formas de producir, en formas de desarrollar tecnología que no estén basadas solamente en la renta del mercado, que no sean productos que estén producidos en un centro industrial comercial en el mundo y distribuidos al resto, sino que empiecen a tener ciertas características que lo diferencien de esto. Del lado izquierdo ustedes van a ver, seguramente este tipo de producto lo conocen, es un calefón solar, es un dispositivo que permite calentar agua con el sol, es totalmente mecánico. El de la izquierda es un producto comercial, tiene un valor comercial muy accesible o bastante accesible para la clase media o clase alta, pero inabordable en su costo para una familia campesina rural, por ejemplo. Las familias campesinas rurales obviamente son los que más lo necesitan porque no tienen agua caliente. Las clases medias urbanas pueden satisfacerse con agua caliente de otra manera. Bueno, entonces a partir de esto, este es un ejemplo concreto y fue desarrollado en la Universidad de La Plata con el CONICET. Se desarrolló un cuadernillo de autoconstrucción de este tipo de calefón solar con elementos que las personas tienen a su alcance, con conocimientos muy básicos y con elementos también comprables en una ferretería, por ejemplo, ¿sí? Con estos elementos, el que está sobre la derecha sería el resultado de uno de ellos, obviamente que no es tan bonito, pero sirve para mitigar la escasez de energía que tiene una familia rural, por ejemplo, en este caso, de la zona del Parque Pereira Iraola, que es cercano a La Plata. Entonces, ¿cuáles son las pautas de esto? La pauta tiene que ser social y ambientalmente sustentable, el desarrollo tiene que ser local, situado, ¿sí? Por y para la comunidad que lo va a consumir, y tiene que considerar las tecnologías también que tengan propias de esa comunidad. Bueno, lo que sigue ahora es un análisis un poquito más específico sobre otro tipo de producto que ahora Vicky nos va a contar. Bueno, a través de esta introducción lo que nosotros buscamos es poder mostrarles un nuevo paradigma para poder analizar las cosas. Muchas veces estamos acostumbrados a seguir, digamos,
el análisis por sentido común, que pierde de vista otras cosas desde el análisis. Por ejemplo, esta cuestión política donde nos preguntamos tecnología, ¿por qué? ¿Sí? Para esto no es que uno de pronto tiene un sentido de iluminación y empieza a poder analizar las cosas desde otro tipo de pensamiento. Hay técnicas que se utilizan. Ahora vamos a hacer un evento medio lúdico para poder conocer una de esas técnicas que se utiliza en varios ámbitos. Quizás algunos ya la conozcan, pero bueno, lo vamos a ver como una ejercitación. No sé si alguien conoce a Edward de Bono, ¿no? Es un psicólogo maltés que, aparte de crear el pensamiento lateral, presentó en 1985 una técnica que se llama de los 6 sombreros. Él lo que quiso crear es poder analizar las ideas, los proyectos, los productos desde 6 distintas perspectivas, para no quedarse siempre con la única visión que vemos de las cosas o de las ideas. Se supone que cada una de estas perspectivas las tenemos uno mismo, las 6 juntas, pero que tenemos que poder pararnos en esos 6 lugares sin que un lugar juzgue al otro o intervenga o lo censure. También funciona cuando tenemos equipos, sería el rol de cada uno en el equipo, para poder analizar esas ideas y poder abordarlas desde distintos lugares. Por eso es pensamiento lateral o distintas formas de pensar. Estos 6 sombreros, tenemos el blanco, por ejemplo, que se encarga del análisis de las ideas en la parte de los datos duros, las cifras, fechas, las necesidades particulares que necesitamos desarrollar en un proyecto. Bueno, después está el sombrero negro, que es el sombrero que ve lo negativo de un proyecto. Cuando yo me pongo ese sombrero, lo que pienso es por qué algo no puede funcionar, en vez de por qué sí puede funcionar. Entonces analizo la parte negativa del proyecto. Siempre tiene que ser justificado, no es un negativo porque sí, sino que tiene que tener una lógica el sombrero negativo. El rojo es el de las emociones, es como el primero que todos pensamos cuando vemos un producto, en nuestro caso que somos diseñadores industriales, o una idea. Me gusta, es lindo, me hace acordar a mi abuela, ay qué lindo, no sé, que me da el sol en la cara, y todas esas cosas que vienen desde los sentimientos que te provoca esa idea o ese proyecto o lo que se esté analizando. Acá no es necesario justificar nada con el sombrero rojo, sino que es lo que te sale en ese momento. El verde es el de la creatividad, las alternativas, las propuestas, tiene mucho que ver con el diseño y con la tecnología también. Lo que busca es innovar todo el tiempo con ideas nuevas, aunque a veces no sean completamente abordables, pero que sí que se puedan expresar libremente. Generalmente se hace brainstorming o muchas ideas y de ahí se sacan cosas que después se pueden analizar por los otros sombreros si son factibles de hacer o no. Claro, el sombrero verde genera todo el tiempo para que el resto pueda ir analizando y llegar a alguna conclusión. El amarillo siempre ve la parte positiva, por qué esa idea va a funcionar, qué tiene de bueno, por qué es mejor que otra, como que trata de llevar el proyecto, la idea, para arriba, ¿no? Bueno, por último está el azul, que el azul es el que coordina todo el resto del pensamiento. Da lugar a que cada uno de los sombreros que tenemos en nuestro propio interior piense, se tome el lugar para pensar con esa lógica de pensamiento y además después saca una conclusión de todo el resto de los pensamientos. Sería el coordinador de toda esta forma de pensamiento lateral. Nuestra coordinadora va a ser Vicky, ahora. Bueno, como sombrero azul soy la que coordina el resto de los sombreros para trabajar este tipo, digamos, esta técnica que uno muchas veces la tiene uno mismo en su cabeza cuando piensa en algo y generarla en un equipo. Bueno, sombrero verde, blanco para Mara, verde para Meli y rojo para Ricardo. La idea es analizar este producto que seguramente lo conocen, ¿saben cuál es? Sí. Tiene su nombre ahí, que es la Vespa, que es un producto, es un ícono bastante importante y nos parece interesante poder analizarlo a partir de cada sombrero.
vamos a necesitar alguien de los que esté aquí presente para que use el amarillo. Alguien a colaborar. Ah, pensé que... Vale. ¿Tu nombre? Gerardo. Gerardo. Bueno. La idea es que a partir de la descripción que hicimos recién podamos utilizar cada sombrero y analizar este producto con este tipo de pensamiento. Nivel bajo de batería. Sí. Hoy la tecnología electrónica no está a nuestro favor. No. Bueno, lo que vemos acá es la Vespa. La Vespa es un scooter que fue creado en 1945. Como ven, tengo el sombrero blanco, por lo tanto voy a dar datos duros acerca del producto que estamos viendo ahora en pantalla. La Vespa se creó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene un origen de diseñadores aeronáuticos, ¿sí? Eran diseñadores que antes hacían aviones, imagínense que venimos después de la Segunda Guerra, y que después se enfocaron en diseñar un scooter. Lo que se buscaba era llevar la comodidad de una bicicleta a un vehículo que sea motor. En 1949 se tardaban 90 horas para hacer una Vespa. Yo tengo la parte de innovación. Hola. Acá la innovación se daba primero por la idea principal de llegar a la mayor cantidad de gente posible, transformar una moto que fue una mezcla de bicicleta con una moto con formas femeninas, en donde todo lo que es motor está tapado por el carcaseo, tiene una forma distinta de manejarse que sea accesible para las mujeres y tenía rueda de auxilio, que en otras motos nunca se había visto. A mí la verdad que no me parece tan bueno eso que dicen, porque la Vespa en realidad es demasiado ancha, me cuesta movilizarme en la ciudad y además es muy lenta. Yo agarro mi moto y voy a cualquier lado, no necesito tener una goma de auxilio. Es más, lo único que hace la goma de auxilio es complicarme la existencia, porque al ser tan ancha no paso. Vale, no estoy de acuerdo. Yo creo que en realidad es un producto que por más que no se te vaya a pinchar una goma todos los días, hay que pensar que fue diseñado en un momento que las cubiertas tenían otras características y eran más fáciles de que se pincharan. Además, esta característica de la velocidad no es demasiado relevante, porque si es un vehículo urbano, perfectamente con que vaya a 40 km por hora, no es un vehículo de competición. Pero si yo quiero ir por la autopista, por ejemplo. No había autopistas en el 45. Si pudieras imaginar la foto que estaba ahí de la Vespa, ¿qué es lo que te causaría emocionalmente? Esa es tu opinión. Es linda, es canchera, va bien, las minas con eso. Me parece que va bien, para gente joven también. No sé, algo así. Buenísimo. La diapositiva que seguía estaba explicando que, en nuestra opinión, aparte de estos 6 sombreros, nos hace falta uno más. Y según lo que estuvimos viendo antes, de lo que estuvo hablando Ricardo, no sé si a alguien se le ocurre en qué otra perspectiva deberíamos analizar este producto aparte de estos 6. Vicky. Bueno, a partir de lo que estuvimos analizando en el comienzo, nos dimos cuenta que a partir de este análisis, donde se utilizan 6 sombreros para pensar de distintas miradas, de distintos enfoques a un producto, queda vacante el aspecto político del producto, algo que lo atraviesa por completo. Por ende, propusimos un 7º sombrero, le dimos un color naranja, y nos parece interesante, muy importante poder analizar a este producto desde este aspecto. ¿Por qué? Porque la Vespa fue creada y diseñada en un contexto de guerra y fue pensada tanto para la mujer como para el hombre. Fue un producto de bajo costo, productivo y de uso. Por ende, no muestra jerarquía. Se proponía que ese producto fuese usado por todos los ciudadanos.
Por ende, la cuestión de inclusión termina siendo bastante importante y eso es un aspecto político fundamental del producto. Se ve completamente atravesado por el tipo de tecnología que utiliza, por el modo de producción, por todos los factores que lo atraviesan. Por ende, nos pareció que a este análisis podíamos agregarle este factor y empezar a consultar y a preguntarnos a nosotros mismos por qué analizarlo de esa manera. Y digamos, nuestra respuesta fue encontrarle y buscarle un nuevo sombrero a este análisis. La foto que teníamos mostraba como la cantidad de Vespas que había en la calle en ese momento y cómo apelaba a todos los distintos usuarios, modelos, políticos, el panadero del barrio, como todas las distintos niveles de estatus de gente que todos podían acceder a la Vespa. Sí, antes las motocicletas en ese momento las usaban solamente los motoqueros, nadie más usaba moto. Y lo que hace la Vespa es romper un poco ese paradigma y abrir el campo de las motos a otro tipo de gente. También la idea era que sea un vehículo que pueda usar todo el mundo y que además te permita ir a trabajar con él, porque las motos, cuando uno se subía, además de que era incómodo, en ese momento te podías llegar a ensuciar la ropa. Entonces, bueno, también está el concepto ese desde la idea que generó a la Vespa de generar un producto que sea para todo el mundo y de uso cotidiano. Ahí está la diapositiva de política. Y ahí está la decisión de poder o la decisión política de la generación de la Vespa. Y la imagen, que es bastante ilustrativa de lo que se buscaba. Agradecemos al Sombrero Rojo y les preguntamos si ustedes tienen alguna pregunta sobre todo lo que se fue hablando, a pesar de los problemas técnicos. Con esto último que estuvieron conversando sobre la Vespa, este sentido político que se le da a la creación de la motocicleta, ¿lo ven como, en este caso particular la Vespa, porque ya existía, ¿no?, la motocicleta, ¿lo ven como algo positivo después de la Segunda Guerra Mundial o también lo ven como hablábamos de esta creación del auto eléctrico, de ese 2% que estaban obligados, o lo ven como una jugada política desde el lado tecnológico para poder atrapar a las distintas clases de la sociedad, como si todo estaría bien cuando terminaba una guerra como fue la Segunda Guerra Mundial y comenzaba lo que es la Guerra Fría? ¿Qué piensan ustedes desde el lado político, de esta idea política que le quisieron dar al pensamiento de los sombreros? En realidad, a veces cuando uno analiza cuáles son las intenciones del industrial o del diseñador, siempre van a estar atrapadas intereses políticos, que pueden llegar a ser políticos como por ejemplo esto de tapar esta situación, o también puede ser la de reactivar una industria. Eso también es una decisión política. En realidad, yo considero que en diversas situaciones pueden darse particularmente determinadas. En este caso podría ser una cuestión de los dos, por lo menos la historia lo muestra como una posibilidad, el diseño de una motocicleta que sea de bajo costo, que sea para todos, que no muestre niveles jerárquicos. También podría llegar a ser en esa situación como una intención más oculta, pero en realidad todos los productos tienen una intención política. Por eso proponemos este nuevo sombrero que lo analice, porque todos los productos tienen una cuestión de innovación y de creatividad y le corresponde un sombrero, un pensamiento donde se analiza eso. Bueno, lo político está totalmente encarnado también en los productos. En todos los productos, no es lo mismo diseñar una bicicleta acá que diseñarla en África, que diseñarla en Europa, que diseñarla en Canadá. O sea, siempre hay una perspectiva de poder o de la persona que toma la decisión en cómo va a ser finalmente ese producto. En la Vespa es muy claro, pero hasta en la silla que están sentados ahora hay una decisión de poder que tomó la decisión, valga la redundancia, de que la silla tenga esa forma y no otra. ¿Cómo se decide en un equipo qué sombrero se le da a cada uno? Eso lo decide el sombrero azul. ¿En base a qué? ¿Cómo? ¿En base a qué?
Depende del equipo. Muchas veces eso lo puede definir en base a, por ejemplo, las personalidades que ya se vienen dando. Si una persona es sumamente negativa, el sombrero azul lo que puede hacer es tomar la decisión de poder tomar de esa persona algunas cuestiones que tenga positivas. La persona que tenga el sombrero blanco, por ejemplo, no puede decir otra cosa más que datos. La persona que tenga el sombrero negro no puede decir otra cosa más que críticas. Entonces, es un ejercicio como equipo, como sistema que tiene que funcionar, en donde el sombrero azul, que es el que toma el control de toda la situación, lo decide y va a tener que ser bastante estratega para poder ver también a qué resultado se quiere llegar. Y es el único que tiene la capacidad de poder cambiar los sombreros entre los participantes. Esta es una técnica que se utiliza en ámbito empresarial, en ámbitos donde se tenga que resolver un producto, una idea o se tenga que debatir una problemática concreta. Es una técnica que se las recomendamos porque se utiliza bastante. Yo quiero agregar que vos podés usarlo en equipo, te basás en las características de personalidad. Hay gente que es más, no sé, controladora o más prácticos, otros que siempre leen lo positivo mucho más que lo negativo, el que se encarga de investigar todo, que daría los datos duros, pero que también es una forma de pensamiento de una sola persona, que vos frente a tu propia idea tenés que poder ponerte un sombrero, sacártelo, ponerte el otro y que ninguno se te mezcle para poder avanzar en eso que vos querés llegar, para que no se te mezclen todos, que no puedas ponerte tu sombrero rojo sin que el negro te diga que no y te censure. Entonces se usa para equipos, para que cada uno tenga un rol definido, pero también se usa vos mismo con tu propia idea. Muchas gracias.